después de yo haber trabajado durante unos 6 7 años en la Dirección de Patrimonio Cultural primero y luego también en dos proyectos importantes, uno fue la aduana de Pampatar, que fue mi primer trabajo en serio de restauración, y unos trabajos realizados en el Calvario, sobre todo en la Ermita de Lourdes y en el Arco de la Federación, en los primeros años de 1980, pues en vista de eso, el Consejo Municipal de Caracas me llama para que me encargue del proyecto del cementerio de la catedral, del antiguo seminario y cementerio de la Catedral de Caracas. Por supuesto que para mí fue una gratísima sorpresa porque el primer sorprendido fui yo mismo, era un trabajo de demasiada responsabilidad, ahí hay 4 siglos de arquitectura, ahí está la calle más vieja de Caracas todavía a la vista, están las tumbas de los obispos más importantes del siglo XVIII, nada más y nada menos el obispo Mariano Martí está enterrado ahí. Y está también el recuerdo del cementerio, del antiguo cementerio, de las matanzas de Gómez, de las mejores capillas que hay en Venezuela en arquitectura mudéjar. Ahí está todo, está la capilla de San Pedro, y al lado de la capilla de San Pedro estaba el Cabildo Metropolitano, que tenía demasiada importancia en la colonia. No hay que olvidar la influencia y el poder de la Iglesia Católica en todo el periodo colonial, sobre todo en la época de los Austrias, o sea, antes de 1700. La Casa de Austria le dio demasiada importancia a la Iglesia en América Latina. Entonces, enfrentarme yo a eso pues no era nada fácil, a pesar de que el tamaño no es grande, es una cosa bastante pequeña si lo comparamos con cualquier monasterio, con cualquier claustro mexicano o peruano, pues esto es una cosa bastante modesta, pero con 4 siglos de historia. Quizás uno de los pocos edificios que tenía tanta historia, y en el fondo estaba inclusive bien mantenido, a pesar de que ahí habían unos galpones donde funcionaba el diario La Religión. Y en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, en vista de la persecución religiosa que hubo en toda América, ahí se hizo clandestinamente un claustro para el seminario, un claustro clandestino, eso es, un claustro clandestino para que funcionara el seminario, que fue cerrado en la época de Guzmán Blanco. Entonces, con todo ese background cultural, con todo eso que estaba ahí, pues yo tengo que enfrentar el problema, y el problema pues no era nada fácil. Había muchos celos por parte de las autoridades de que no se fueran a cometer errores ahí. Al fin y al cabo era el edificio histórico más importante de la ciudad. Eso se formó una comisión importantísima de arquitectos, encabezada por el arquitecto Francisco Pimentel, estaba el arquitecto Rafael Valeri, estaba el arquitecto Graciano Gasparini, y otras personalidades ligadas a la historia y a la memoria de la ciudad, inclusive la Comisión de Arte Sacro, presidida por el actual cardenal Monseñor Urosa. Con ese equipo pues yo me tuve que fajar a ver cómo resolver el problema de tanta arquitectura que había ahí, y se tuvieron que tomar unas decisiones importantísimas. Por ejemplo, bajar el piso para descubrir el primer nivel que tenía la ciudad cuando se fundó. Ya eso dejaba el claustro en un nivel y el piso en otro. Esa fue una decisión muy importante. Otra decisión importantísima fue eliminar todos los cerramientos opacos que tenía el antiguo claustro y convertirlos en cerramientos simplemente translúcidos, de forma tal de poder ampliar todo el espacio y que fuera recreable y recreado todo lo que en él había de historia y de memoria. Otra cosa importantísima fue liberar el muro que, según Crutzen, que formó parte del equipo con quien yo me reunía para resolver algunos problemas que tenían que ver con arquitectura, con arqueología histórica, Crutzen llegó a la conclusión de que ese pudo haber sido, casi seguro, el primer muro que se hizo para colocar en forma de terraplén, para colocar la primera capilla que se hizo en la ciudad de Caracas, que coincide con el eje de la Plaza Mayor.
Eso era más o menos lo que se hacía en las fundaciones. Entonces ahí se debió haber hecho la primera misa. Y luego la iglesia la hicieron a partir de ahí hacia arriba, hacia la esquina. Y el resto quedó de cementerio y toda la manzana propiedad de la iglesia. Y creo que todavía hoy en día sigue siendo propiedad de la iglesia toda esa manzana. Una vez con todos esos datos, terminó el trabajo en compañía de Miguel Arroyo, quien lamentablemente no pudo hacer el Museo Sacro por razones que no vienen al caso, pero que me hubiera querido que Miguel hubiera terminado el edificio porque creo que lo merecía. Al final puedo decir que después que terminé de hacer ese proyecto, yo empecé a comprender que sí podía de verdad enfrentarme profesionalmente a la restauración del patrimonio. A partir de ese momento ya me sentía con un poquito más de seguridad. Hasta ese momento yo necesitaba, y era para mí urgente y existencial, la corrección profesional que venía de la escuela de arquitectura. O sea, yo siempre tenía presente en los maestros para poder hacer eso. Por sus cosas de la vida, en todo ese interín, yo tuve mucho contacto con México y con Colombia, sobre todo con México, que puedo decir que en México fue donde yo aprendí en el transcurso de unos 10 o 15 años realmente la verdadera razón de restaurar y la verdadera manera de hacer la restauración y de cómo enfrentarla en función de los valores culturales que le pertenecen a cada pueblo.